los espíritus, dice la palabra de Dios. Y eso es muy importante. ¿Qué significa? Mira cómo es. Hoy en día hay tantas personas que dicen que son cristianos, que son siervos de Dios. Ahora, mi deber no es juzgar a nadie. Amén. Eso lo hemos estado aprendiendo. Nuestro deber no es juzgar a nadie. Diga, yo no estoy para juzgar. A ver, dígalo otra vez. Yo no estoy para juzgar. Estamos aquí para ayudar. Diga, estoy aquí para ayudar. Entonces algo completamente diferente, porque muchas veces pensamos, si yo no estoy de acuerdo te voy a juzgar. No, la Biblia nunca nos enseña que estemos juzgando a nadie. La Biblia nos dice que oremos por cada persona. Amén. Mi deber es amar a mi prójimo como a mí mismo, dice la palabra. Amén. Pero también la Biblia me dice probar los espíritus. ¿Y qué significa probar los espíritus? Vamos a ver el libro de 1 de Juan capítulo 4, verso 1. Miren lo que dice claramente la palabra. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero mire lo que dice, amados, probad los espíritus. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo? Probad los espíritus si son de parte de Dios. ¿Por qué? Porque mira cómo es. Hoy en día, desafortunadamente, cualquiera puede decir yo soy un cristiano y yo soy un siervo de Dios. Y es interesante cuando una persona tiene carisma, tiene el poder para influenciar a otras personas para que lo sigan. Y con ese carisma te hablan y te entusiasman y dicen cosas que a nosotros nos agrada, que a nosotros nos gusta. Entonces, ¿qué pasa cuando nos gusta lo que nos están hablando y lo que nos están diciendo? Comenzamos en realidad a caer en las trampas o en las manos de ellos. Amén. ¿Qué pasa cuando no probamos los espíritus o son de parte de Dios? Vamos a terminar confundidos. Vamos a terminar enredados. Vamos a terminar en rebeldía. Vamos a estar, imagínate, vamos a estar en una situación sumamente difícil en nuestra vida espiritual, donde no vamos a crecer, no vamos a desarrollar, no vamos a llegar en realidad a nuestra potencia, a nuestro llamado, a nuestro propósito. ¿Por qué? Porque cuando hay diferentes espíritus entra confusión y muchas veces no entendemos los espíritus que vienen y nos comienzan a confundir. Te comienzan a hablar diferentes personas y comienzan primeramente, imagínate, a comparar iglesias. Es que mi iglesia hace esto, la tuya no lo hace. Cuando en realidad cada iglesia tiene su misión, su propósito. No todas son iguales, cada una tiene su propósito de parte de Dios. Hay algunas iglesias que son misioneras. Hay otras iglesias que se enfocan solamente en ganar almas. Hay otras iglesias que se enfocan en familia, solamente en matrimonio. Hay otras que se enfocan en juventud. Hay otros que se enfocan en personas desamparadas. Hay gente como la pastora Zoraida, que se enfoca con el pastor Tim en prótesis. No sé si me estás escuchando. ¿Una es mejor que la otra? No. Pero tengo que probar los espíritus si son de parte de Dios. ¿Cómo yo pruebo los espíritus? ¿Cómo yo sé si ese espíritu viene de parte de Dios, sí o no? Porque muchas veces, te lo voy a poner de esta manera, escuchamos demasiados predicadores, demasiadas personas y le ponemos atención a mucha gente y terminamos confundidos. ¿Tú sabes por qué? Porque cada persona tiene su misión. Si tú, imagínate, te lo voy a poner de esta manera, si tú comienzas a hablar de alguien que solamente te habla de, en este caso, de escatología de los últimos tiempos, vas a terminar nervioso. ¿Por qué? Porque te está hablando la venida de Cristo, el arrebatamiento, que está bueno que lo hagan. Pero hay personas que solamente hablan de eso. Hay otros que solo te hablan de salvación. Hay otros que solo te hablan de profecía, profecía y profecía. Uno está mal, no. El otro está mal, no. Cada uno tiene su propio espíritu. Cada iglesia tiene su propio espíritu. Pero también tú tienes que ver el espíritu que esa persona trae. Te lo voy a poner de esta manera. Mira lo que nos dice el libro de Lucas, capítulo 1, verso 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí miramos que Lucas está hablando de una profecía del libro de Isaías, donde está hablando que alguien iba a venir por delante de nuestro Señor Jesucristo a preparar el camino del Señor Jesucristo. Pero aquí dice Elías.
Y en este caso, Elías no murió. Él fue arrebatado por Dios en un carro de fuego, dice la palabra. Pero la Biblia está hablando que Elías iba a venir a preparar el camino para el Señor Jesucristo. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Quién vino? ¿Vino Elías? No, vino alguien que tenía el espíritu de Elías. En otras palabras, el ministerio de Elías. No sé si me estás escuchando. ¿Y eso cómo lo comprobamos? Mira lo que nos dice el libro de Lucas, capítulo 3, verso 3 al 4. Y él fue por toda la región contigo al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. En otras palabras, alguien vino que tenía el espíritu de Elías, amén, que predicaba con ese fervor que tenía Elías, que era un hombre, imagínate, que era apasionado para hacer la obra de Dios. Pero era Elías, no. Pero dice la Biblia que tenía el espíritu de Elías. Por eso cuando tú comienzas a escuchar diferentes predicadores de diferentes maneras, yo no sé si te das cuenta que esa persona comienza a transmitir su espíritu en ti. Es más, te lo voy a poner de esta manera. No vamos a ver tanto los predicadores, pero si tú comienzas a escuchar o comienzas a hablar con alguien negativo y esa persona es negativa, ¿qué comienza a pasar? Esa persona tiene un espíritu de negatividad, te comienza a contaminar de esa negatividad y comienzas a ver las cosas negativas nuevamente. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu negativo. Y si tú comienzas a hablar con alguien que solamente anda con un espíritu de depresión, tú comienzas a conversar con ellos, cuando tú te das cuenta, tú terminas depresivo también. No sé si me estás escuchando. ¿Por qué? Porque es el espíritu que trae esa persona. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Mire, yo he conocido varias personas por estar viendo tanto YouTube y Facebook y todo esto, viendo diferentes predicadores, terminan confundidos y han terminado mal de la cabeza. Y aquí está nuestra anciana Emma, que ella le puede dar testimonio. Que nosotros hemos conocido varias personas que han terminado así. Comienzan a comparar iglesias, comienzan a comparar ministerios, comienzan a decir: no, esto está mal, el otro está bien, esto está mal. Y comienza a entrar un espíritu de confusión en ellos. Ahora, mira lo que nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 11, verso 4 al 6. Aquí la Biblia habla de 2 olivos. Y estos 2 olivos iban a traer un espíritu cada uno de ellos. Mira lo que dice. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir el de la misma manera. Y estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieren. Hay muchos teólogos que dicen: este es Elías y este es Moisés. ¿Por qué? Porque Elías hizo descender fuego del cielo sobre la tierra, pero también Moisés, imagínate, aquí habla de las plagas y habla del mar rojo. Y Moisés, imagínate, cuando estaba liberando al pueblo de la esclavitud, dice la palabra que las plagas descendieron sobre Egipto y el agua se convirtió en sangre. Entonces, ¿va a venir Elías o va a venir Moisés? Número 1, sabemos que Elías, Dios se lo llevó. Número 2, Moisés, dice la Biblia que él mismo escribió su muerte. Imagínate, él escribió y Moisés murió cuando, imagínate quién fue testigo de eso. Pero sabemos que él murió, ¿por qué? Porque en el libro de Judas dice la Biblia que Satanás estaba peleando por el cuerpo de Moisés. Entonces aquí miramos que estos 2 olivos traen un espíritu. Ellos traen un espíritu. No son Elías y no es Moisés, pero traen un espíritu. Y te lo digo esto porque es muy importante que tú entiendas de qué espíritu tú eres.
Es muy importante que tú entiendas tu identidad. Es muy importante que tú entiendas quién tú eres. Es muy importante que tú entiendas tu propósito. Es muy importante que tú entiendas tu llamado. Es muy importante que tú entiendas dónde Dios te plantó, dónde Dios te puso también. Porque tú puedes decir, bueno, es que imagínate, te lo voy a poner de esta manera. Si tú eres una flor, yo no te puedo plantar en un desierto. Porque me gusta el desierto. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con tu vida? Te vas a marchitar, te vas a morir. ¿Por qué? Porque ese no es tu lugar. Dios no se equivoca cuando te agarró, cuando te puso, cuando te plantó. Y cuando Él te plantó en un lugar, Él sabía de qué espíritu Él te estaba dando. Pregúntale al que está a tu lado, ¿de qué espíritu eres tú? Porque te lo voy a poner de esta manera. Un ladrón se rodea de ladrones. Un mujeriego se rodea de mujeriegos. ¿Sí o no? El que bebe se rodea de otros bebedores. Y el que no era bebedor y se una con ellos, termina con ese mismo espíritu. Dice imagínate, dicen por ahí, dime con quién anda y te diré quién tú eres. En otras palabras, tenemos que entender los espíritus que nos rodean y tenemos que probar los espíritus y tenemos que ver quién está alrededor de mí, quién me está influenciando, quién me está hablando, quién me está perturbando, quién me está cambiando mi mente, quién está cambiando mi vida. Y tengo que probar si ese espíritu es de Dios o no es de Dios. 1 y 2. Y tengo que ver si ese espíritu es el mismo espíritu que Dios ha puesto en mí para el propósito de Él. Mira lo que nos dice el libro de Lucas, capítulo 9. Versos 54 al 56 dice la palabra de la siguiente manera. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Imagínate, aleluya. Ellos llegan y están predicando y nadie los quiere recibir, no quieren recibir la palabra de Dios. Entonces se ponen enojados Juan y Santiago y le dicen, maestro, ¿tú quieres que nosotros hagamos fuego descender y los mate a todos estos sinvergüenza? Porque no nos aceptan. Y mire la respuesta del maestro. Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Pon atención a esto. ¿Tú sabes de qué espíritu eres tú? Porque ellos rapidito, candelita, porque hay gente que son muy candelas. No, sí, es que yo voy a darle a fulano, es que yo no me quedo callado, es que yo soy así, es que yo digo las cosas, es que yo esto, es que yo el otro. No, tú no sabes qué espíritu tú tienes. La Biblia nos dice que somos hijos de paz. Y el Señor le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sos. Tú sabes cuando tú no sabes de qué espíritu tú eres, es porque tú no tienes identidad. Cuando tú pierdes tu identidad, tú te confundes. Tú no sabes tu propósito, tú no sabes tu llamado, tú no sabes el ministerio, tú no sabes lo que Dios quiere hacer a través de ti. Y tú comienzas a hacer lo que otra gente comienza a hacer, porque imagínate, ellos no estaban recibiendo el espíritu del Señor Jesucristo, sino que estaban recibiendo el espíritu de Elías, que era un espíritu que fuego iba a descender. Pero en este caso, imagínate, el Señor Jesucristo le estaba diciendo claramente que ese no era el propósito de él, porque mira lo que le dice el verso 9. Dice, porque el Hijo de Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. En otra palabra del Señor Jesucristo, yo no vine a condenar a nadie, yo vine a salvarlo. Entonces a mí me llama la atención, usted mira hoy en día tanta gente condenada a las iglesias, de la manera que son. Y como no estoy de acuerdo, yo los voy a condenar, los voy a criticar. No. Ese no es tu espíritu. Tú viniste y Dios te formó y Dios te creó y sopló vida en ti para que comience a ganar las almas.
Porque tenemos que saber cuál es nuestro espíritu. El Señor levantó a Elías con un espíritu de fervor, de fuego. ¿Para qué? Para ese tiempo. El Señor levantó, imagínate, en Jeremías un espíritu para destruir, pero para restaurar durante ese tiempo. Y Dios te ha levantado y Dios te ha plantado con un espíritu para ese tiempo, para ese lugar, para la gente que te rodea. La pregunta es, ¿de qué espíritu eres tú? Y cuando tú no sabes de qué espíritu eres tú terminas imitando a toda la gente de afuera. Mire, cuando los niños míos estaban más pequeños, a mí me caía pero mal. Yo le decía cuando Jacob tenía como 4 años, 5 años, yo le compraba un carrito control remoto. Pero mire cómo es. No le gustaba el carrito que yo le compré, sino que el del vecino. Y el vecino le decía, ¿puedo usar el tuyo? Pero si yo te compré uno. Siempre quería lo ajeno, no lo que uno mismo le compró. Yo no sé si tú conoces gente así que nunca están satisfechos con lo que Dios le ha dado. Esas son personas que no tienen el espíritu correcto, andan anhelando algo que no le pertenece, cuando lo que ellos tienen es mejor. Te lo voy a poner de esta manera. Yo le compré un carrote así con unas llantotas así que se subía por el monte. Y el otro era un carrito así pequeñito. Yo, pero si el tuyo es mejor, ¿cómo vas a querer ese? Y quería ese porque no era el suyo. Y tú sabes, cuando andamos así es porque no sabemos de qué espíritu somos. Y deseamos cosas que Dios no nos ha dado. Ahora, una cosa de espíritu es, tú tienes que tener un espíritu que quiere superarte. Pero una cosa es entender quién tú eres, cuál es tu identidad, de a dónde vienes, para dónde vas, cuál es el propósito de parte de Dios. Y tú tienes que ver el espíritu que Dios ha puesto en ti para que tú lo desarrolles a su máximo, a su capacidad. Porque muchas veces andamos buscando cosas que ya tenemos, cuando Dios dice, mira el espíritu que yo he puesto en ti, mira las herramientas que yo he puesto en ti, mira los valores que yo he puesto en ti, mira las virtudes que tú tienes, ejerce, aprende, busca y ponlas por obra para que comience a ver las bendiciones que vienen de parte de Dios. Yo no sé si tú sabes de qué espíritu tú vienes. Mira lo que nos dice 1 Pedro capítulo 2, verso 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones, decía como niños recién nacidos a la leche espiritual, no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Cuando dice la Biblia, probar todos los espíritus son de Dios. ¿Cómo tú pruebas los espíritus? La Biblia te tiene que respaldar lo que esa persona está hablando. Te tiene que respaldar y te tiene que confirmar lo que esa persona te está diciendo. Porque a mí me llama la atención, imagínate, hay personas que dicen tantas cosas y ¿dónde está eso en la Biblia? Dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Que ninguna hoja en un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y lo dicen. Imagínate. Y comienzan a poner carga en personas que no son bíblicas, que no son de parte de Dios. Y comienzan a decir cosas que no vienen de parte de Dios. Por eso que dice la Biblia, buscar la leche. ¿Para qué? Porque la leche pura, que es la palabra de Dios, que es la sagrada escritura, es lo que tenemos que alimentarnos. Mira cómo es que hoy en día a mí me llama la atención. Es que no puedes tener una Biblia digital. Andan con una gran bibliota así, pero no la leen. ¿De qué me sirve tener una gran Biblia si no la leo? Yo tengo que leer la santa y poderosa palabra de Dios. Porque eso es lo que me va a dar el alimento, el sustento. No adulterada. ¿Por qué le dice no adulterada? Porque imagínate, tú no estás aquí para repetir lo que yo te estoy diciendo. Tú estás aquí para leer la palabra de Dios. Y yo estoy diciendo la verdad, sí o no. Y buscarlo, y leerlo, y escudriñarlo, y entenderlo para que no sea una palabra, imagínate, adulterada.
Porque Pablo dice, en parte profetizamos y en parte sabemos. En otras palabras, imagínate cuando el hombre comienza a dar su propia interpretación de la palabra, ahí es cuando se comienza a adulterar. Por eso que hay tantos textos bíblicos que yo te estoy enseñando. ¿Para qué? Para que tú mires lo que dice la palabra de Dios. Porque hoy en día no nos gusta leer la Biblia. Miramos a 20 diferentes predicadores y cada uno tiene un espíritu. Y por eso la persona termina con un espíritu de rebeldía, que nunca se sujeta en la iglesia donde está. ¿Por qué? Porque tiene tantas diferentes cosas que nunca aprovechó. Yo no sé si a ti te ha pasado que has ido a un buffet y miras carne, langosta, camarones, y miras pescadito por aquí, y miras un cerdito aquí, y miras una carnita asada. Y llenas el plato de tantas cosas que no pudiste disfrutar bien tu comida. ¿Sí o no? Hay tantos sabores que perdiste el buen sabor de lo mejor. Pero alguna vez se te sienta y te da un churrasco. Aleluya, hasta hambre me está dando, santo Dios. Y te lo comes. Aleluya. Y dices, pero qué rico. Y fue un plato. El problema es que estamos mezclando tantas cosas que terminamos confundidos. Terminamos con un espíritu incorrecto. No sabemos qué voy a hacer. No sé para dónde voy. Y nunca estamos agradecidos con lo que tenemos. Y eso usted lo mira hoy en día en los muchachos. Se ponen a ver las vidas reales de las celebridades, el dinero, esto, tantas cosas, y quieren ser como las celebridades. Quiero tener un carro de $100,000, pero no quiero trabajar. Y no es una realidad. Quiero andar como ellos andan con tremendo yate, pero no quiero trabajar. Y no es una realidad. ¿Por qué? Porque es el espíritu que lo está llamando y lo está trayendo. Y eso es lo que ellos están alimentando. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces bueno, no tenemos porque aquí no hay ninguno, pero hay muchachos, imagínate, que viven en una fantasía que no quieren trabajar, y lo peor que llegan a los 30, 40 y todavía no son hombres, no pueden mantener una casa, no pueden proveerle a su familia, no pueden proveerle a su esposa. ¿Por qué? Porque miran tanta cosa que se van a hacer millonarios y nunca son. ¿Por qué? Por el espíritu. Por eso que dice la palabra que hay que alimentarnos de la leche pura, no adulterada. Mira lo que dice 1 Corintios 14, verso 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, dijo Pablo. ¿Por qué él está diciendo eso a la iglesia de Corinto? Porque en la iglesia de Corinto había mucho desorden. Habían muchas personas, uno profetizaba una cosa, el otro profetizaba otra cosa. Uno decía, yo soy de Apolo, el otro decía, no, yo soy, imagínate, de Pablo. Y comenzaban a entrar diferentes espíritus dentro de ahí, de la misma iglesia. Y comenzaban a hacer pequeños grupitos, un grupo por allá, otro grupo por allá. Y Pablo comienza a decir, no, eso no viene de parte de Dios. El Señor no vino a dividir su cuerpo, vino a unificar su cuerpo, pero cada uno de acuerdo al trabajo que tiene. No sé si me estás escuchando. En otras palabras, si somos un cuerpo, nuestra iglesia tiene la visión de ganar las almas, otra iglesia tiene la misión de ir a evangelizar y enviar misioneros a otros lugares. En otras palabras, tu nariz no pueden ser tus ojos. Imagínate que te quiero ver, no te miro. Y así andamos mucho. Es más, hay muchos que hay demasiadas lenguas hoy en día en las iglesias y pocas manos para trabajar. Cuando Dios te puso manos y quieres hablar con la mano, alábale que Él vive, aleluya. Ahora, te lo voy a poner de esta manera. El diablo, tú tienes que escudriñar y saber de qué estás hablando. El diablo utilizó la misma la misma palabra de Dios para confundir a Eva. Con que Dios te dijo. ¿Cuánta gente no está usando la palabra de Dios para confundir a mucha gente? Hacer mandamientos de hombres como mandamientos de Dios. Y poner enemistades entre el cuerpo de Cristo y destruir y dividir el cuerpo de Cristo. Mira lo que nos dice Hechos, capítulo 16,
verso 16 al 17. Porque te voy a decir, estos falsos profetas, te lo voy a poner de esta manera, te dicen cosas, te dicen medias verdades. Medias verdades. Mira lo que dice Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta seguía a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de la salvación. Ella estaba diciendo algo que era correcto, sí. Estaba diciendo quién es la identidad de Dios, sí. Ellos eran hombres de Dios. Venían a anunciar la salvación. Pero mire cómo es. Ella tenía un espíritu de adivinación. El primer día Pablo no lo captó. Porque el primer día Pablo se sintió, wow, Dios me está respaldando. Y como Dios me está respaldando y me está diciendo, wow, mira cómo es que te están halagando y te están diciendo, tremendo siervo es usted, tremenda sierva es usted. Pero Pablo fue sabio y dijo, espérate, este espíritu no viene de parte de Dios. Este es un demonio. No sé si me estás escuchando. Por eso que tú tienes que tener cuidado a quién tú le pones la oreja, porque así es como tú te alimentas. Mira. Ten cuidado toda la basura de la gente que te habla. Tú no sabes de qué espíritu. Te dicen medias verdades, pero no es bíblico. Te dicen medias cosas, pero no es bíblico. Ve a decirle al pastor y ponlo en su lugar, en su pastor. ¿Dónde te dice eso la Biblia? Cuando dice la Biblia, sujetado a vuestros pastores. Dile a esa iglesia que yo tengo que reprender y tengo que decir la verdad. ¿Dónde te dice eso la Biblia, que tienes que ir a reprender a todo el mundo? Y comienzan a exaltarte y ponerte cosas en la mente al punto que la persona nunca puede desarrollarse bien espiritualmente y desconoce su espíritu y nunca se siente confortable en ningún lugar. ¿Por qué? Porque anda participando de otros espíritus que no vienen de parte de Dios. No sé si me estás escuchando. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, verso 21 al 22. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Tú sabes por qué? Porque este camino no se trata de hablar, se trata de actuar. No sé si me estás escuchando. No se trata de decir, yo llevo tantos años en el camino de Dios. No se trata de criticar a fulano, a sutano, a mengano, a todo el mundo. No se trata de hablar mal de todas las iglesias. No se trata de decir, es que yo no me sujeto a hombres. No, no. Se trata, dice la Biblia, por su fruto los conoceré. Y el fruto es amor, es paz, es gozo. Imagínate, es templanza, nos dice la palabra. Y como estuvimos viendo en la bienaventuranza, ¿qué tiene que ver con eso? Tiene que ver que tenemos que dejarlo todo en las manos de Dios. Y nuestro lugar no es juzgar a nadie. Porque con la vara que mides va a ser remedido, dice la palabra. Entonces, hay mucha gente que va a decir, pero es que yo gané a tanta alma, no te conozco. Porque tú sabes que cuánta gente tú no apartaste del camino de Dios. Porque vienen creciendo y vienen gateando y de repente, mira que esa iglesia está mala. No, mira que el pastor, mira cómo anda. Mira esto, mira la pastora. No, mira los hermanitos. Ay, Dios mío. Dice la palabra, ay de aquel que haga caer uno de mis pequeñitos. Entonces esa persona que estaba en su primer amor termina siendo un cáncer dentro de la iglesia. Y nunca se puede ajustar al mismo espíritu. Porque te lo voy a poner de esta manera. Dios no comete un error. Cuando Él te lleva a un lugar, Él te planta en ese lugar. Él te lleva a ese lugar. Ahora, te lo voy a poner de esta manera.
Es cierto, cuando tú viniste de tu país, veniste y buscaste tu iglesia y te estás congregando, eso ya es diferente. Pero si tú miras, y esto yo te lo he dicho en muchas ocasiones, si tú miras todos los hombres de Dios, Josué se quedó con Moisés hasta el día de la muerte de Moisés. Eliseo se quedó con Elías hasta el día que murió. Pedro y Juan se quedaron con el maestro hasta el día que él murió. Solo hoy en día miramos que la iglesia moderna ando por aquí, después ando por allá, y eso no es bíblico. Ese es no saber el espíritu que uno tiene. Yo sé cuál es el espíritu que yo tengo. Tú sabes cuál es el espíritu que tú tienes. Mira lo que dice Marcos capítulo 13, versos 22 al 23. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. En otra palabra, Dios no te está diciendo que juzgue a estos falsos profetas. Amén. Pero te está diciendo, ten cuidado de ellos. Ten cuidado de ellos. Ten cuidado, porque si es posible, hasta los mismos escogidos van a ser engañados. ¿Por qué? Porque van a hacer señales. A mí me llama la atención, imagínate, hay personas que dicen, no, es que en la iglesia yo no miro muchos milagros, yo no miro prodigios, yo no miro sanidades. Te lo voy a poner de esta manera. ¿Cuántas sanidades hizo Santiago, que era el pastor de todos los apóstoles? Ninguna. Nadie alaba, pero bueno. Qué grande era la iglesia de Santiago. Pequeñita. Y era el pastor de los apóstoles. Escucha bien. Imagínate. Y más Pedro, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pablo hasta resucitó. Imagínate, a Eutico que estaba escuchando una predicación, se cayó y se murió. Imagínate, y Pablo oró por él, por Eutico, y resucitó. Es que no se trata de número o de milagro, se trata por sus frutos. Por sus frutos. Se trata por lo que dice la Biblia. Dice la palabra, juzga todo. Dice la palabra, si es de Dios o no. Cuando dice la palabra, juzga todo, no te está diciendo que diga esto está bien o esto está malo. No. Cuando te dice eso, te está refiriendo si hay algo si vas a ver algo, compararlo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tu juicio no tiene valor, no tiene peso. Mas el juicio de Dios es justo y es verdadero. Y tenemos que compararlo a ver si está en la palabra de Dios. ¿Qué me dice la Sagrada Escritura? ¿Qué me dice el Señor? ¿Cómo lo puedo poner en acción? ¿Está o no está? Alguien me dijo, ay pastor, ¿por qué usted pasa el alfolí? ¿Por qué no lo pasa uno por uno? No quiero ofender a nadie. Porque a mí me dice la Biblia, trae el diezmo. ¿Por qué te voy a decir? ¿Por qué te voy a decir eso? Alguien me dijo, no, porque usted muchas veces dice paz de Cristo. Porque Jesucristo dijo, la paz os doy, la paz os dejo. En toda casa que entras, decir pase a vosotros. Eso es lo que me dice la Biblia. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ahora, si otra gente dice otra cosa, esa es cuestión de ellos. Usted no está para juzgar a nadie. Si pasan el plato, no lo pasan, pero nadie te puede juzgar a ti tampoco. No sé si me estás escuchando. Mira lo que nos dice 2 Corintios capítulo 11, versos 13 al 15. Dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Qué fraudulento? Alguien que hace fraude. Una persona fraudulenta es una persona que no quiere pasar el proceso adecuado, sino que se quiere poner por delante de la línea sin pagar el precio. A mí me dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo, imagínate, estaba en el desierto siendo tentado por el mismo Satanás, le dijo, te llevaré al pináculo del tiempo, lánzate, porque escrito está, mire cómo dice Satanás, porque escrito está, enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor, sabiendo de qué espíritu venía, le dijo, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Porque la profecía decía que el Mesías iba a venir del pináculo del templo y lo iban a ver. Y toda persona iba a ver al Mesías. Y si él hubiera tomado lo que le estaba dando Satanás y lo hubiera puesto en el pináculo del templo, Jesucristo no hubiera tenido la oportunidad de morir por todos nuestros pecados.
Y eso es fraude. Hoy en día usted mira mucha gente que son fraudulentos. Y aquí dice los pastores que son fraudulentos. No buscan su misma alma, siempre andan buscando almas de otras iglesias. Siempre andan criticando a todos los pastores, siempre andan hablando mal de las iglesias. Eso es ser fraudulento, porque el deber mío es ganar al perdido. El deber mío es ganar al que anda apartado de las cosas de Dios. No es quitarle a las almas a nadie. Eso es ser fraudulento. Y dice la Biblia que tengamos cuidado con estas personas. ¿Por qué? Porque te inducen, te hablan y te dicen cosas bonitas. Es que somos lo mismo, no somos lo mismo. Porque Dios es un Dios de proceso, diga proceso. Y yo tengo que pasar mi proceso. Porque Dios es un Dios de orden, no es orden. Mire que nos dice la palabra. Dice la palabra, Dios escogió a Moisés. ¿Sí o no? Dios escogió a Moisés. Y dice la palabra de Dios que cuando Moisés iba hacia la tierra prometida, Dios le dio un mandato anticipadamente a Moisés. Y le dijo, tienes que circuncidar toda tu casa y todo el pueblo. Moisés circuncidó a todo el pueblo, menos a sus hijos, que ya eran hombres de 40 años. Imagínate. Y dice la palabra que el ángel de Jehová se le apareció y trata de matar a Moisés. En este caso era una teofanía. Era el mismo Dios que estaba en una manifestación de ángel tratando de matar a Moisés. Y dice la palabra de Dios que en ese momento Séfora, imagínate, agarró y circuncidó a sus hijos en ese momento con una piedra. Pobrecitos esos muchachos, perdón, esos hombres. ¿Por qué? Porque Dios escogió a Moisés para hacer algo grande, pero Moisés estaba saltando cercas. No sé si me estás escuchando. Y Dios es un Dios justo. Dice la palabra que cuando Juan el Bautista miró al Señor Jesucristo y vio las señales, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice la palabra que el Señor Jesucristo fue donde Juan y le dice, imagínate, tú vienes a donde mí para yo bautizarse cuando yo iría a ir a donde ti. Y el Señor Jesucristo le dijo, es necesario que toda la ley se cumpla. Ni el mismo Señor Jesucristo, imagínate, Él fue por el proceso que tenía que ir. Y Él siendo el Dios todopoderoso, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir. Porque hoy en día todo el mundo quiere pastorado, pero quiere las iglesias, pero de todo el mundo, las ovejas. Imagínense, ¿qué hace un ranchero, un hombre que tiene muchos animales? A todos les pone su marca, prácata, 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 prácata. Y cuando alguien se las roba, le llama a la policía y cae preso. ¿Usted sabe cuánta gente anda con marcas ajenas que no le pertenecen? Se pueden escapar de la justicia del hombre, pero no de la justicia de Dios. Porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios correcto. Mira lo que sigue diciendo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentes, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel ¿de qué? De luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mire, yo le voy a decir esto. Perdóneme, no diga que yo estoy hablando mal de los pastores. Yo lo que quiero es que usted abra sus ojos, porque hay muchas personas que ponen iglesia porque no quieren trabajar. Y es la verdad. Es la verdad. Yo no lo estoy juzgando, ese es el problema de Dios. Yo le digo esto para que usted tenga cuidado. Porque una vez que alguien te comienza a invitar vamos para la otra iglesia, o tú comienzas, eso no viene de parte de Dios. Tú tienes que ganarte almas nuevas para la gloria del Señor. Dios nos hizo pescadores de almas para ir a pescar, para buscar la alma, para buscar los perdidos, para buscar las personas necesitadas, para buscar, no estar trayendo gente de otros rediles. Eso es muy importante entender, porque Dios no quiere dividir el cuerpo de Él. Él quiere que funcionemos correctamente. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 2:2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbiéis
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En otras palabras, Pablo le está diciendo a la iglesia, ten cuidado. No te dejes mover por cualquier persona. Ahora, sí te voy a decir esto. Hay iglesias que hacen cosas que no están en la Biblia. Eso es diferente. ¿Sí me explico? Que te están enseñando algo contrariamente. Ahí tienes que tener cuidado. Por eso dice la palabra que tenemos que juzgar de acuerdo a la palabra, no a nosotros mismos. ¿Sí me explico? Si te comienzan a decir, mira que te voy a dar esto y tienes que tener cuidado. Porque hoy en día hay tantas cosas que uno no sabe quién tiene la verdad y quién no tiene la verdad. Y tú sabes por qué no saben quién tiene la verdad y quién no tiene la verdad. Porque no leen la Biblia. Leen palabras o Biblia adulteradas, cambiadas, transformadas, que no vienen de parte de Dios. Y te dicen, esta es la verdad. Y como la gente no quiere tomar el tiempo para escudriñar la escritura, como dice, se van con cualquier cosa que le dicen. En otras palabras, tú tienes que leer la palabra. Ahora, si es un lugar que te está enseñando cosas que no son bíblicas, ahí sí tienes que huir. ¿Sí me explico? Pero si te están enseñando la palabra, y es diferente. Mira lo que nos dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Ahora, ¿qué lees tú de ver si es una doctrina de demonios? Tú te vas. Si no va de acuerdo a la palabra. Eso es lo que no dice la Biblia. Pero no estoy ahí para juzgarlo. Que fulano, que ese es un hijo del diablo, que me engano, no, que esta dominación sí, la otra no, que no. No te dice eso la Biblia, te dice, ten cuidado. Es más, Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina. Tú tienes que tener cuidado quién tú estás escuchando y tú tienes que asegurarte que no solamente te lean un texto, sino leer el contexto para ver qué te están explicando, qué te están enseñando, qué estás aprendiendo. Mira, yo pastoreé como 12 años en una iglesia, pero sumamente religiosa. Cuando dije voy para la universidad, todos me cayeron encima. No, ¿para qué vas a ir a la universidad? ¿Para qué vas a ir a aprender? Te van a lavar el cerebro. Saqué mi licenciatura, mi maestría y un doctorado. Y ahí es cuando yo abrí mis ojos. Porque yo tenía mucha tradición de hombre y no palabra de Dios. Y ahí es cuando dije, no, yo no puedo seguir así porque yo no le puedo dar carga a las personas que no vienen de parte de Dios. Y yo no puedo predicar palabra de hombre como que es palabra de Dios. Y ya cuando yo entendí, yo dejé esa denominación. Y ahora me preguntan, ¿qué denominación eres? Yo soy cristiano. Porque las denominaciones dividen. El Señor Jesucristo no viene a buscar una denominación, viene a buscar una sola iglesia. Pero aquí tenemos que entender, cada persona y cada iglesia tiene su lugar. Por eso dice que en estos tiempos algunos van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Mira, yo te lo he dicho anteriormente, nunca me creas a mí, cree la Biblia. Si la Biblia lo dice, créelo. Si no está en la Biblia, no lo creas. Alguien te dice algo, enséñame dónde está en la Biblia. No, que la mujer no puede usar los pantalones. ¿Y dónde dice la Biblia que no puede usar los pantalones? Enséñame la palabra pantalones. Es que no existe. Entonces ¿por qué me estás diciendo? No entiendo. Mira lo que dice Judas capítulo 18 verso 20. Porque estos espíritus, estos falsos cristos, estos falsos ministros, estos ministros fraudulentos, solo quieren dividir el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice la palabra. Judas verso 18 y 20. Los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan, ¿qué cosa? Divisiones. ¿Qué causan? Los sensuales que no tienen el espíritu. Imagínate, ahí mismo el Señor está diciendo, ten cuidado porque va a haber mucha gente que va a venir a dividir el cuerpo de Cristo. Ten cuidado de estas personas. Mira lo que dice Tito 3, 9 al 11. Pero evita las cuestiones necias. Es que hay gente que comienzan a debatir. Mire, si a mí alguien no me quiere poner atención, bueno, no te preocupes, Dios te bendiga, vamos a ir para adelante.
que voy a estar debatiendo que esto, que el otro. Adán tenía ombligo, sí o no, ¿qué me importa a mí? Es porque son necedades, son tonterías. Y me voy de la iglesia porque Adán sí tenía ombligo y yo me voy de la iglesia porque no tenía ombligo. ¿Qué me importa a mí? Dice, pero evita las cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa, ¿qué cosa? ¿Qué causa? ¿Qué cosa? Que causa divisiones después de una u otra amonestación. ¿Qué tenemos que hacer? Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Santo, aleluya. Ay, es que me lo quiero ganar, porque es un divisor, pero me lo tengo que ganar. ¿Qué te dice la Biblia? Deséchalo. ¿Te está diciendo que lo juzgue? No, deséchalo. Te está diciendo ahí la palabra de Dios, vamos a desayunar con él. No, te dice deséchalo, no lo juzgue, sino que tú sigue tu camino y yo sigo mi camino, porque yo conozco de qué espíritu yo vengo y yo no tengo un espíritu de división. Mire, yo le voy a decir esto, y se lo digo delante de la presencia de Dios. Usted sabe que yo abro corporaciones, y yo le abro corporaciones a muchos pastores. Cuando a mí me viene un pastor y me dice, no, es que yo me salí de la iglesia y me ve tanta gente, yo no le abro su corporación, porque yo no quiero ser parte de una división. Porque a mí me dice la palabra, deséchalo. No lo maldigo, sino le digo, mire, perdóneme, yo no le puedo abrir su corporación, tiene que buscar a otra persona. No, pero ¿por qué? Porque no estoy de acuerdo con usted. Usted tiene que ir, le digo, y ponerse a cuenta con su pastor. Porque estaba de desacuerdo no significa que le va a dividir. Porque estaba de desacuerdo no significa que va a mandar a la gente a otra iglesia. Eso no viene de parte de Dios. No es que yo le pago tanto, a mí no me importa el dinero. El dinero pasa. Mi salvación es lo más primordial para mí. Y te lo digo porque es verdad, tenemos que tener principios bíblicos. Porque sabemos que son división, que son personas que han dividido y seguimos ahí. Ay, es que mis amigos, es que... No te estoy diciendo que pares, pero dice la Biblia, deséchalo, sigue tu camino. ¿Por qué? Porque ese espíritu eventualmente te va a atacar. Mira lo que sigue diciendo la palabra. Romanos 16. Y esto no es un texto, estos son varios textos. Mira lo que dice Romanos 16, 17 al 18. Mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Mira cómo dice la Biblia. Ten cuidado cuando alguien te dice, y en tu iglesia hacen eso, vete de esa iglesia. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Deséchalo, dice la Biblia. Córtalo. Tú sigue tu camino en el nombre de Jesús. Porque Dios no se equivocó cuando te plantó. Y sigue diciendo la palabra. Tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y que os apartéis de ellos. ¿Te está diciendo que sigues con ellos? ¿Qué te está diciendo? Apártate de esa gente. Por eso que usted mira que la persona todavía sigue diciendo, ay, me voy, no me voy. ¿Qué hago? Dice la Biblia, apártate. ¿Por qué? Porque ese espíritu te está atormentando a ti. Te está atormentando. Tú no puedes tener dos casas espirituales. Eso no viene de Dios. Eso no es bíblico. Eso no es palabra de Dios. Dios te pone en un solo lugar. Es como una mujer que quiere tener dos hombres o un hombre que quiere tener dos mujeres. Eso no viene de parte de Dios. Tenemos un solo lugar. Dice, apartáis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras, escucha, con suaves palabras, ay, qué lindo, ay, qué bendición verte. Ay, el pastor a mí nunca me saluda, pero ahí siempre me saluda. Y se me acercan y un abrazo, ay, ¿cómo está, hermanito? ¿Cómo está, hermanito? Qué bendición de verla. Mira lo que dice la Biblia. Yo no te lo estoy diciendo. Dice la palabra.
Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenios. Te comienzan a hablar cositas lindas. Ay, pero qué bonito que tú te miras. Ay, es que si estuvieras en mi iglesia, ya fueras mi copastor. Ay, ahí sí, a mí nunca me apreciaron en la iglesia, nunca me dejaron crecer. Eso es fraudulento porque te está saltando la cerca. Y dice la palabra de Dios, que en aquel día mucha gente, dice la palabra, se han saltado la cerca y Dios lo va a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios correcto. Mire, muchos de ustedes, algunos de ustedes han venido de otra iglesia por qué razón o motivo. Yo he hablado con los pastores de ustedes y yo los he llamado y ustedes saben, mire, yo hablé con fulano y mire, y esto, vamos a resolver, porque es el deber nuestro. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es un espíritu que entra, esa es una división. Eso no es de Dios, ese es algo, una artimaña de Satanás, porque a mí me dice la palabra de Dios claramente que una casa dividida contra sí no prosperará. Mira lo que le dice Filipenses: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, y a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos, mira qué clase de palabra que usa Pablo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo de Cristo. Esas son palabras fuertes. Usted sabe que la palabra perro en aquel entonces era un insulto, pero un insulto sumamente pesado. Era el insulto más alto que uno podía usar en aquel entonces. Y Pablo dice: guardado de los perros, de los mutiladores del cuerpo de Cristo. Ese es un espíritu, ese es un demonio que hoy en día anda. Y por eso usted mire cómo es que nadie quiere una cobertura. Ay, es que Jehová es mi pastor, nada me faltará, yo no tengo que estar bajo ninguna autoridad. Todos tenemos que estar bajo una autoridad, nos dice la palabra. Todos tenemos que tener alguien a quien rendirnos cuenta. Dice la Biblia, poder absoluto, imagínate, corrompe el corazón y el alma de la persona. Es que Jehová es mi pastor, yo no tengo que obedecerle al hombre. No, dice la Biblia, sujetaos. ¿Cuántos años no estuve con el obispo Silvio? Toda mi vida, hasta que ahora ya se retiró, ahora estoy bajo el apóstol Amador. Yo puedo decir, ya llevo 22 años pastoreando, no necesito autoridad. No, yo necesito a alguien que me regañe. Y no me resienta cuando me regañe, sino recibir ese regaño y que me exhorte y que ore por mí y que me bendiga y que me diga: esto está bueno, esto está malo, necesita mejorar esto, necesita. Y yo le pregunto a él: ¿qué usted cree que yo necesito? Dígame. Y si él me lo dice, yo lo hago, punto, y se acabó. Sigue diciendo la palabra: guardados los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué? Ay, es que me hace sentir tan bien. Ay, es que yo me siento ahí en el cielo cuando voy a ese lugar. Es que esta persona me habla y llega a mi casa y ora por mí, yo siento la unción. No, esa es la carne. Esas son tus emociones, dice la palabra. Porque Dios no se equivoca, Dios es real. Tengo varios textos, pero vamos a leer uno y ya vamos a terminar porque tenemos una presentación todavía. Mira lo que dice 1 Juan 2, 18 al 19. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Mira lo que dice aquí mismo Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de él. Por eso, imagínate, dice aquí Juan,
Salieron de nosotros, pero no son de nosotros, porque si fueran de nosotros, si tuvieran el mismo espíritu, estuvieran con nosotros. Si tuvieran el mismo espíritu, estuvieran aquí. Pero como no tienen el mismo espíritu, se tienen que ir. Pero ahí es donde el trigo y la cizaña crecen juntos. Y la cizaña va a querer arrancar el trigo. Y tú eres trigo del Señor. Y tú tienes un espíritu. Tú tienes una casa. Tú tienes un lugar donde fuiste formado. Tú tienes un lugar donde fuiste bautizado. Por eso a mí me llama la atención. Ay, ¿por qué la gente sabe de la iglesia? Y a Jesucristo no lo abandonaron, imagínate, tantas veces. Hasta él mismo le dijo a sus discípulos, y si quieren, váyanse ustedes. 5,000 personas se fueron. Señor, todos se van, váyanse ustedes. Yo no necesito a nadie, le dijo el Señor. En la crucificación, él era el único, imagínate, Juan era el único que estaba ahí. Todos los apóstoles, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Es más, cuando muere y resucita, imagínate, y asciende al cielo, habían 550, porque ahí estaban todos hoy. Sí, Cristo murió y resucitó. Y de esos 550 solo quedaron 120. ¿Dónde estaban todos? No eran del mismo espíritu. El que no es del mismo espíritu no puede quedarse en el mismo lugar. Por eso te digo, el ladrón busca al ladrón. El mentiroso busca al mentiroso. El chismoso busca el chisme. El manipulador busca a otro manipulador. El que toma busca a otros que tomadores. El sinvergüenza busca a otros sinvergüenzas. Mire, yo conocí una persona que era, imagínense, era homosexual. Que no hay nada de malo, uno hay que orar por ellos. Pero él quería el pastorado. Y yo le dije, mire, usted tiene que pasar un proceso. Y buscó otro pastor que era homosexual para que lo unja como pastor. Para que él comience a pastorear. ¿Y cómo se encontraron? Yo no sé. Pero yo sé que le comproban, le estaba poniendo iglesia, le estaba poniendo todo. Y buscando cómo llevarse almas de aquí y de allá. Yo digo, el que es de Dios se va a quedar aquí. El que Dios me ha dado se va a quedar aquí. El que no, se va a ir. Pero ¿cómo se unen? Dicen por ahí, Dios los cría y el diablo los une. Por eso que tenemos que tener cuidado. ¿De qué espíritu eres tú? Ahí es donde tú tienes que ver, ¿qué espíritu soy yo? Y ponte a pensar, si tu espíritu comenzó a cambiar, es porque tú te estás uniendo a personas que tienen otro espíritu, que están influenciando sobre tu espíritu. No sé si me estás escuchando. Porque muchas veces comenzamos a hablar con personas que tienen otro espíritu y nos comienzan a endulzar. Y después comenzamos a ver las fallas, comenzamos a ver los defectos, comenzamos a ver todo lo que nos están diciendo. ¿Por qué? Porque ese espíritu inmundo que todavía no lo has reprendido te está perturbando y tú sigues escuchando y sigues recibiendo y te está llevando por un camino incorrecto. Y cuando ese espíritu coge completamente control de tu vida, no vas a ser parte de acá. Porque si fueran de nosotros, estuvieran con nosotros, dice la palabra. Como no son de nosotros, no están con nosotros. Es más, ponte de pie. No me dio chance de leerte más texto, pero mira lo que dice la Biblia. Con esta gente que dividen, dice la Biblia, ni comas con ellos. Ni comas. Dice la palabra, no te sientes a la mesa con ellos. ¿Por qué? Porque te van a dar ese espíritu, te lo van a transmitir. Porque tú sabes que el comer es algo íntimo. Y cuando tú le abres tu corazón a alguien, tú estás comiendo con esa persona y algo íntimo está entrando. Cierra tus ojos ahí mismo donde estás. Y dile, Señor, levanta tu mano derecha y dile, Señor, perdóname por mis fallas. Perdóname por mis errores. Ayúdame, Padre, a tener un solo espíritu. Tener el espíritu de esta casa donde me plantaste, Padre. El espíritu, Padre Santo, mi Señor, de este lugar. Es más, si tú quieres pasar adelante, hazlo. Y dile, Padre, ayúdame a tener ese espíritu. Ese Espíritu Santo
de esta casa apostólica. Ayúdame, Padre, a no ser confundido. Ayúdame, Padre Santo, a no dejar que nada perturbe mi mente ni mi corazón. Ayúdame, Padre, en este momento a ser parte de ese espíritu, Padre. Porque en esta noche Dios quiere que tú te unas al espíritu de esta casa apostólica. Y le diga: Señor, aquí estoy para servirte. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Ven. Ven y llénate. Dile: Padre, lléname. Ayúdame. Fortaléceme. Administrame. Lléname.